As you can tell, I don't have my Bible up here. I don't have things ready to go yet because we have the honor and the pleasure of having my dearest friend, Dr. Zambrano, in this place. Cesar Zambrano. He's going to give the word in this place. Let's give him a warm welcome. We've heard him here before. He spoke a great word, and I felt my heart to bring him back. And he has something to share in his heart. And so we thank you, Dr. Zambrano, por estar aquí. We thank you for being here and sharing the word with us today. He's gonna speak in Spanish, but we're gonna have a translator today so that everyone can be able to indulge in his word today. Amen. So I'm gonna give it up to Dr. Zambrano so he can pray for us, and then after that we have a couple great announcements for you guys. Amen. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? ¿Se escucha bien? Bueno, como decía el pastor Jordani, mi nombre es César Zambrano. Muchos de aquí ya me conocen. Estoy acompañado por mi esposa. I'm going to wait for Eddie. Like Pastor just mentioned, my name is Dr. Cesar Zambrano, and I'm accompanied by my wife this morning. Y mi familia también, mi suegra, mis hijos. And my family as well, my mother-in-law and my children. Le doy gracias al pastor Jordani por invitarme nuevamente, por tener el coraje de invitarme nuevamente a predicar. I want to give thanks to Pastor JD for having the courage to invite me back on stage again and preaching the Word of God. Y esta mañana creo que Dios ha puesto una palabra muy hermosa en mi vida para compartir con ustedes, que es de ustedes. This morning, I believe that God has put a beautiful word in my heart to share with you guys. I feel that it is directly for you. ¿Por qué no oramos y presentamos este tiempo delante de la presencia de Dios? Amén. Let's pray and present this moment to the presence of the Holy Spirit. Amen. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre. God, we give you thanks in this morning. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Dios. Thank you for your infinite mercy, Father. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Dios. Thank you, Father, because you have been good to us. Señor, tú no nos has dado lo que merecemos, Señor. You haven't given us what we deserve, Father. Pero tú nos has dado gracias, Señor. You have given us grace. Tú nos has dado misericordia, You Señor. have given us mercy, Father. Y estamos eternamente agradecidos de ti, oh Dios. We are eternally grateful with you. Gracias, Señor, por esta hermosa iglesia. Thank you, Father, for this beautiful church. Gracias, Señor, por este lugar, Señor, donde nos permites reunirnos. Thank you for this place where you allow us to get together and worship you. Y gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, And Señor. thank you, Father God, for your presence being here with us. Permite, Señor, que esta palabra pueda penetrar en nuestros corazones. Father, please allow this word to penetrate our hearts. Que sea la Biblia, Señor, que hable a nosotros, Padre. May it be the Bible and your word that speaks to us. Y que yo pueda ser simplemente un instrumento, Señor. And can I just be an instrument for Un you? vaso, Señor, que pueda reflejar, Señor, tu trabajo, Dios. A vessel that can show your work, Father. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus, we pray. Amén. Amen. Le doy gracias también por permitirme predicar en español. Thank you so much for allowing me to preach in Spanish. Le he estado diciendo que en el futuro lo voy a hacer en inglés, pero el futuro no ha llegado todavía, así que... I've been saying in the future I'm going to do it in English, but the future is not here yet. Y además creo que es un privilegio hermoso predicar en este momento en la iglesia Pathway Church. I think it's a privilege to be able to speak in this morning in Pathway North. Porque el pastor ha estado hablando de la misión. Because Pastor has been speaking about the mission. Y nada más hermoso para un director de misiones que un pastor que hable de la misión. And nothing's more beautiful than a director of missions to speak about the mission. Y yo sé que los últimos dos sermones el pastor ha predicado acerca de la provision for the mission and chasing a worldless mission. Y yo sé que el pastor ha predicado los últimos dos sermones en la provisión de la misión. And what was the other one? Chasing a worldless mission. Y persiguiendo una misión en vano. Y esto yo creo que asienta bien las bases para el mensaje que Dios tiene para nosotros. And I feel like this is a good foundation for the message that God has prepared for us. Porque voy a predicar en el libro de Hechos, del cual ustedes ya son unos expertos. And I'm going to talk about the book of Acts, which I'm sure you guys are all experts on. Y voy a predicar sobre un personaje que ustedes probablemente ya conocen. And I'm going to talk about a person that you probably know already. Pero antes de eso quiero presentarle a algunas personas aquí. But before that, I want to present to you some people here. Si yo les digo el siguiente nombre, If I give you the next name, Peter Jean Hernandez.
Pedro Jean Hernandez. No sé si les viene alguien conocido a la mente. I don't know if you know that name or recognize that name. Pero si pasamos a la siguiente slide y vemos la foto, But I give you the next picture. Peter Jean Hernandez es quien nosotros conocemos como Bruno Mars. Peter Jean Hernandez is Bruno Mars. Si les doy otro nombre, If I give you another name, Mark Sinclair. Mark Sinclair. No idea, ¿verdad? No tienen ninguna idea de quién es. You guys have no clue who he is, correct? Pero si les pongo una foto, But if I show you a picture, it's Vin Diesel. para los amantes del baloncesto, For those who love Al- basketball, yo sé que esta sí la van a adivinar. this one you'll probably guess. Si les digo Irving Johnson Jr., If I say the name Irvin Johnson Jr., pero les muestro esta foto, but I show you this picture, Magic Johnson, right? Uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. it'll be Magic Johnson, one of the best players in the history of the NBA. Y si les doy un último And nombre, if I give you a last name, Edson Arantes do Nascimento. Edson Arantes do Perdonen mi Nascimento. portugués. Please excuse my Portuguese. Pero si les muestro esta foto, But if I show you this picture, y este punto quiere decir, nos habla mucho de lo que es nuestra identidad y nuestro nombre. and the point I'm trying to make here is I'm trying to show you the importance of our identity and our name. Y hablar de un personaje en el libro de Hechos que ustedes conocen, And we want to talk about someone in the book of Acts that you all well know, llamado José. named Joseph. Pero si les digo el nombre José, But if I say the name Joseph, quizás ustedes pueden referir o su mente puede irse a muchísimos personajes de la your Biblia. mind will probably go through the Rolodex of the Bible and think of many people in the Bible. Pero si les doy el nombre Bernabé, But if I say Barnabas, quizás muchos de ustedes pueden reconocer este nombre. maybe you'll recognize this name. Porque José, que era su nombre de nacimiento, fue cambiado por los discípulos en el libro de Hechos. Because Joseph, that was his name in the beginning, it was changed by the disciples in the book of Acts. Dice el libro de Hechos 4:36, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. Acts 4:36 introduces him in this way, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas. Y como muchos de estos nombres que vimos anteriormente, And like many of these names that we saw beforehand, para los discípulos José no describía quién era este hombre. Joseph did not describe who this man was. Para ellos su nombre era Bernabé. For them, his name was Barnabas. Su nombre significa algo así como consolación o ánimo. His name meant something like son of encouragement. Y esto es muy interesante porque el origen de la palabra Bernabé viene del griego paraklesis. And this is very interesting because the origin of the word in Greek, it was called paraklesis. Y si les digo ese nombre, quizás usted puede hacer la conexión con Paracletos, And if I say you this name, it will probably make the connection with Parakletos, que es el nombre que se le da al Espíritu Santo en el libro de los Hechos. which is the name that we give the Holy Spirit in the book of Acts. Y entonces si hacemos la conexión, podemos decir que Bernabé era conocido como el hijo de consolación. So if we make that connection, we then connect the fact that his name meant the son of encouragement, O el hijo del Espíritu Santo, Or the hijo del son consolador, of the Holy Spirit, son of the encourager, o hijo de ánimo. or the son of Encouragement. encouragement. Y esto trae una conversación totalmente distinta a nuestra atención. And this brings a whole different conversation to our Y attention. trae a un nuevo nivel la importancia de este hombre al que les vengo a hablar en esta And mañana. it brings a whole new level about this man that we're going to speak about this morning. Porque Bernabé era un hombre en el cual se podía ver la obra clara del Espíritu Santo. Because Barnabas was a man that you can clearly see the Holy Spirit working in. Y entonces aparece una pregunta clave para ti en esta mañana. So now there's a question for you this morning. ¿Cómo te conocen los demás? How does everyone else know you? No estoy diciendo solamente qué nombre tienes, And I'm not talking about your name, sino qué experimentan las personas cuando te conocen. but I'm asking you, what do they experience? What do people experience when they meet you? En un mundo lleno de individualismo, de egoísmo, de división, ¿podrás tú ser alguien que anima a otras personas? In a world full of individualism, ego, competition, and division, could you be someone
that brings encouragement. Quizás tu familia es un ambiente donde todos critican. ¿Podrás ser tú conocido como alguien que anima? Maybe in your family or in your home is full of criticism. Can you be someone who brings the opposite and brings encouragement? ¿O en tu trabajo donde todos están compitiendo? ¿Puedes ser tú alguien que celebra a otros? Or maybe in your workplace where everyone's competing against each other. Could you be the one that's celebrating one another? ¿O en una iglesia donde naturalmente existen diferencias? ¿Puedes ser tú el que construye un lugar en vez de destruirlo? Or in church where maybe there's many differences. Could you be the person who helps build the church and not destroy it? Y esta era la forma como Bernabé era conocido, como un hombre que construía, no alguien como destruía. And this is how Barnabas was known for. He was known to be someone that built and not destroyed. Un hombre que animaba a otros. One that encouraged others. Pero esto no es simplemente un rasgo de la personalidad de Bernabé. But this isn't just something small about his personality. No quiere decir Bernabé era un tipo agradable We're not saying that Barnabas was just a nice guy o simplemente que era un tipo agradable. or that he got along with everybody. Su capacidad de animar a otros estaba conectada con el Espíritu Santo. His capacity to bring encouragement was something much deeper and connected with the Holy Spirit. Hechos 11 nos dice algo mucho más profundo. Acts 11 says something deeper. Dice sobre Bernabé, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Acts 11:24 says he was a good man, filled of the Holy Spirit and faith. Y es esa gracia que es dada por el Espíritu Santo lo que nos permite ver en otros lo que Dios ve. And it's this ability that the Holy Spirit fills us with that allows us to see in things what others Es can't. una característica que todos deberíamos estar buscando. It is a characteristic that we should all be pursuing. Y en esta mañana quiero presentarte 3 grupos de personas a las que Bernabé vio con ojos diferentes. And this morning I want to show you 3 kinds of people that Barnabas was able to see differently. 3 grupos de personas a las que el Espíritu Santo les mostró a Bernabé de forma diferente. 3 groups of people that the Holy Spirit showed Barnabas in a different light. Este primer grupo de personas lo vamos a llamar los outsiders. This first group of people we're going to call the outsiders. Y esta palabra está mucho en boga en política también, incluso en español. We're going to see this a lot in politics today and age. La gente tiende a referirse a el empresario famoso que no estaba en la política, pero llegó a la presidencia. Maybe we speak about the CEO, the famous CEO that was never involved in politics, but is now the president. Si usted ve alguna coincidencia, es solamente If you see coincidencia. a coincidence in that statement, it's just a Esto no coincidence. solamente está pasando aquí, está pasando en todas partes del mundo. This is not just happening here, but it's happening all over the world. ¿Por qué no leemos Hechos 11 del 19 al 21? Let's read Acts sus 11, pantallas. 19, verse 19 to 21 on your screen. Lo voy a leer completo. Okay, no problem. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquia comenzaron a hablarle también a los de habla griega, anunciándole las buenas noticias acerca del Señor Jesús. Y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Acts 11:19 says the following. Now those who had been scattered by the persecution that broke out with Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to the Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Así que, ¿qué está ocurriendo aquí? So what is happening here? La iglesia en Jerusalén después de la resurrección de Cristo está creciendo. The church in Jerusalem after Christ's resurrection is starting to grow. Está siendo liderada por los discípulos, It por los apóstoles. is being led by the disciples and the apostles. Pero estos apóstoles tienen un trasfondo judío. But these apostles have a background, a Jewish background. Y es a través de la comunidad judía que el evangelio de Jesucristo está siendo esparcido. And it is in the
the gospel of Jesus Christ is being spread through and amongst the Jewish communities. Pero no es solamente el evangelio de Jesucristo, sino las mismas tradiciones judías se estaban esparciendo. But not only just the gospel of Jesus, but also the Jewish traditions are starting to spread. Nadie se había atrevido, o muy pocos de ellos quizás, se habían atrevido a hablarle a otras personas que no fueran judíos. Very few dared to speak to others that were not Jewish. Pero estos judíos de otras regiones, no de Jerusalén, sino de Chipre, de otras regiones de esta parte del mundo, comenzaron a predicar a no judíos, sino a personas de origen griego. But then there was Jews from Cyprus and Cyrene who started to speak to others that were not from Jewish origins. Y para los cristianos judíos de Jerusalén, esto era un motivo de mucha confrontación. And this was a motive of confrontation for many Christians from Jerusalem. Por mucho tiempo había existido esta separación entre judíos y gentiles, o judíos y personas de otros lugares. For many years, there had been a separation, a division between Jews and Gentiles, Pero or ahora- Jews and anywhere else, people from anywhere else. Pero ahora llegan estas noticias, los gentiles están creyendo en Jesús. But now we start to hear that the Gentiles are starting to believe in Jesus. Y la iglesia de Jerusalén decide mandar a alguien a investigar. And the people in the church of Jerusalem sent somebody to investigate. Adivinen a quién enviaron. And guess who they sent? ¿A quién enviaron? Who they sent? A Bernabé. A Barnabas. Dice Hechos 11:22. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquia. Acts 11:22 says, news of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. Y aquí está la conexión. Versículo 23 dice, cuando él llegó y vio las evidencias de la gloria de Dios, se alegró. And Acts 11:23, here we see the connection. And this is where it says, when he arrived and saw that the grace of God had done, he was glad. Esto describe muchísimo quién es Bernabé. This tells us much about Barnabas. Él vio la gracia de Dios y se alegró. He saw the grace of God and was Él glad. tenía los mismos prejuicios que los otros hombres en Jerusalén. He had the same prejudgments or preconceived notions than the other men in Jerusalem. Pero no dejó que eso sesgara su entendimiento. But he did not let that blind his understanding. Llegó y Bernabé fue capaz de ver la gracia de Dios en ellos. He got there and he was able to see the grace of God in them. Pero no solamente llegó allí, sino que la Biblia dice que se alegró. He didn't only just get there, but the Bible tells us that he was glad when he did. Se animó, dice el mismo versículo 23, animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. And then the scripture says, and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Bernabé no solamente dijo, qué bueno que han llegado a Jesucristo, He didn't just say, great, we're glad you made it. sino que les está diciendo, les está invitando a permanecer en Jesús. But now he's telling them, stay close to Jesus. Quizás hoy tú puedes ser ese outsider. Maybe you can be that outsider today. No sé si estás visitando la iglesia por primera vez o quizás tienes muchas preguntas en tu vida. I don't know if you're visiting church for the first time or you have many questions in your life. Puedes ser un creyente, pero todavía tener muchas preguntas acerca de la Biblia. You can be a believer and still have many questions in regards to the Bible. Quizás puedes simplemente tener una historia muy complicada Or maybe you have a very complicated story. y puedes decir, yo no sé si pertenezco a este lugar. And you can very well say, maybe I don't belong in this place. Pero esta historia de la iglesia de Antioquia nos recuerda, But the story of the church of Antioch reminds us la iglesia no está hecha para personas simplemente normales y que encajan en un molde. church wasn't made for normal people for them to just fit perfectly into the puzzle. No es un club de personas que tienen todo resuelto. It is not a clique of people that have everything resolved. Es una comunidad de personas que han encontrado la gracia de Dios. It is a community of people that have found the grace of God. Yo puedo decir, I amén, can say, amen, la gracia de Dios está aquí en Pathway that the Church. grace of God is here in Pathway North. Y nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que nos haga como Bernabé y nos permita ver esa gracia en otras personas. And we can ask the Holy Spirit today to make us like Barnabas and be able to see the grace of God in other people.
un segundo grupo de personas un segundo tipo de personas, un individuo, A second type of person al que Bernabé pudo ver con ojos diferentes. whom Barnabas could have seen with different eyes. Y a este lo vamos a llamar el sospechoso. We're going to call today the suspect. Dice en Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Acts 9:26 says, when he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. Esta persona que llegó a este lugar es el que hoy conocemos como el apóstol Pablo, This person who came to this place now today, we know him as Apostle al Paul, cual Dios había transformado en su camino a Damasco. whom Jesus had transformed on his way to Damascus. Le cambió el nombre de Saulo a Pablo He changed his name from Saul to Paul, y lo lo transformó de un perseguidor de la iglesia a uno de los apóstoles de and he Jesucristo. transformed him from a persecutor of the church to a follower of Jesus Christ. Pero en este momento los discípulos que estaban en Jerusalén no conocían esta realidad. But in this moment, the disciples did not know this reality. Simplemente tenían el conocimiento de Saulo, el perseguidor de los apóstoles, They only knew Saul, the prosecutor, y tenían miedo. and they were scared. ¿Y cómo no culparlos? And how can you blame them? Nosotros también tuviéramos la misma reacción. We would probably have the same reaction today. Podríamos pensar, esto es una trampa. We could think this is a trap. Yo puedo pensar en gente que terminó en prisión por causa de este hombre, I can think of many people who are now in prison because of this o man, que terminó muerto también por causa de este hombre. or have been killed by this man. Pero entonces en ese pasaje, en Hechos 9, aparece tres palabras muy importantes. But in this passage in Acts 9, three important words came about. Y vemos nuevamente un personaje conocido. And now we see a character that we know. Entonces dice, Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los discípulos. And 9:27 says, but Barnabas took him and brought him to the apostles. Bernabé puso su reputación a un lado por este hombre al que no conocían. Barnabas put his reputation aside for this man that no one knew. Cuando todos veían su pasado, Bernabé habló de lo que Dios estaba haciendo en su When presente. everyone else knew his past, Barnabas spoke about what God was doing in his present. ¿Qué sería de nosotros como iglesia si Bernabé no hubiese sido usado por el Señor para hacer que el apóstol Pablo fuera conocido? Where would we be as a church if Barnabas had not been used by the Holy Spirit to now bring about Paul for everyone else to know him? Este hombre que escribió más del 80% del Nuevo Testamento, This man who wrote more than 80% of the New Testament. en este preciso momento, esto hubiese podido cambiar la historia por In completo. this particular moment, history itself would have changed completely. Pero a veces debemos decir, But sometimes we must say, yo sé quién eres o I quién know eras, who you are. I know who you were, pero también veo lo que Dios está haciendo a ti. but I also en ti. see what God is doing in your life today. Y la iglesia, nosotros como iglesia necesitamos más de esto. And in church, we as a church need more of this. No se trata de ingenuidad, We're not talking about ingenuity. se trata de discernimiento. We're talking about discernment. No podemos convertir el pasado de una persona en una sentencia perpetua. We cannot take someone's past and punish them for that. Porque si Jesús realmente transforma vidas y nosotros creemos en ese poder, Because if Jesus truly transformed lives and we believe in that power, entonces nosotros debemos dejar espacio para esas vidas transformadas. then we may have space and need to have space for that transformed life. Y si tú eres esa persona, el sospechoso, And if you are that person, the suspect, esa persona con un pasado que crees que Dios no puede perdonar, that person that has a past that you think that God will never forgive, Cristo no se enfoca en tu pasado. Christ will not focus on your past. Cristo te ve con ojos de gracia. Christ looks at you with graceful eyes. Cristo ve el diseño por el cual fuiste creado Christ sees the design in which you were created y in lo que puedes llegar a ser bajo su guianza. and what you could possibly be through his guidance. Y en esta mañana quiero presentarles una tercera persona And this morning I want to present to you a third person. que lo vamos a llamar the failure o We're gonna- el que falló. El fracaso or the failure.
Llegamos a esta historia en el capítulo 13 del libro de Hechos. We come to this story in Acts 13. Y esta quizás sea la historia más personal para Bernabé. This may be the most personal story for Barnabas. Dice el versículo 13 en Hechos 13, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Acts 13:13 says, From Paphos, Paul and his companions sailed to Perga in Pamphylia, where John left them to return to Jerusalem. Durante este capítulo 13, Pablo y Bernabé habían sido ya separados para ir en un viaje misionero. In this moment, Paul and Barnabas have been separated to go on a missionary trip. Y llevaron consigo a un discípulo, a un seguidor llamado Juan Marcos. And they had taken with them a follower called John Mark. Y cuando llegamos a este versículo 13, dice que Juan, refiriéndose a Juan Marcos, se separó de ellos. And when we get to verse 13, we see that John has separated from them. Y no sabemos cuáles fueron las circunstancias de ello o por qué se separó de ellos. And we do not know why they were separated. Quizás tuvo miedo, quizás se cansó, Maybe he was tired. Maybe he was scared. quizás no estaba preparado para este viaje. Maybe he wasn't ready for this trip. Pero esto no fue el final de Juan Marcos. But this was not the end of John Mark. Dice, abandonó este viaje con Pablo y Bernabé, It says that he separated from this trip with Paul and Barnabas. pero no fue el final de su historia. But it was not the end of his story. Tiempo después, Pablo y Bernabé quieren volver a visitar estas iglesias. Sometime later, Paul and Barnabas decide to go back and visit these churches. Y vamos al capítulo 15, donde Bernabé propone nuevamente llevar a Marcos. Then we get to Acts 15, where we see that Barnabas proposes to take John Mark again. Pero Pablo le dice que no. Paul says no. Leemos Hechos 15, voy a leer del 37 al 40, pero esta es la parte importante. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. And Acts 15 tells us that Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them. But Paul did not think it was wise to take him because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. They had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus, but Paul chose Silas. Y aquí vemos uno de los conflictos más importantes que hay en el libro de Hechos. And here we see one of the most important conflicts in the book of Acts. ¿Y por qué es tan personal este conflicto para Bernabé? And why it's so personal for Barnabas. Aquí está este hombre que había servido por mucho tiempo con Pablo, Here we see a man who had served with Paul for a long time, que lo había hecho conocido entre los discípulos y además en la iglesia de Antioquia. he had made him known throughout the disciples and also in the church of Antioch. Pero ahora llegan a un desacuerdo que les hace separarse. And now here we see them bump heads and make the disagreement makes them separate. Y se separan sobre la vida de este hombre llamado Juan Marcos. And they separate over the life of this man called John Mark. Pablo veía un hombre que había fallado. Paul saw a man who failed. Pero aquí está Bernabé nuevamente. But here we see Barnabas once again. Bernabé veía un hombre que todavía podía ser útil. Barnabas saw a man who could still be useful. Aquí podemos ser cuidadosos. Esto no significa que Pablo nunca perdonó a Marcos. Now we have to be careful. This does not mean that Paul did not forgive John Mark. Luego en 2 de Timoteo 4:11 dice, recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Este es Pablo hablando. And we see this later on when Paul wrote in the book of Timothy, get Mark and bring him with you because he is helpful to me in my ministry. Yo sé que es difícil
seguir la historia, pero había pasado un tiempo entre esto. I know it's hard to follow the story, but time had passed between one event and the other. Desde el desacuerdo entre Pablo y Bernabé y entre segunda de Timoteo, donde Pablo dice que este hombre me es de ayuda. Between the disagreement and then the part where he says, this man can help me. ¿Qué pasó entre el hombre que Pablo no quería llevar y el hombre que terminó siendo de ayuda para el mismo apóstol Pablo? So what happened in between from the man that Paul did not want to help and bring to the man that he now considers a help in his ministry? Nosotros sabemos que hubo una obra de Jesucristo en su vida, We know now that Jesus Christ was working in his life. pero entre estos dos momentos también hubo una persona clave. But between these two moments, there was a key person involved. Nuevamente el nombre de Bernabé. We now see again the name of Barnabas. Sabemos quién estuvo dispuesto a caminar con Marcos después que había fallado. We know who was willing to walk with John Mark after he had failed. Cuando otros veían a alguien que había fallado, Bernabé veía a alguien con futuro. While others saw a man who had failed, Barnabas saw a man with a future. No significa que pudo haber negado su fracaso, Does not mean that he denied his failure, pero lo que decía es, esto no tiene que convertirse en quién eres. but what he was saying that this does not define your future or who you will become. Y yo sé que hay alguien que necesita escuchar esto en esta And I know mañana. there is someone here that needs to hear this today and this Quizás morning. comenzaste algo y no lo pudiste terminar. Maybe you started something and haven't been able to finish it. Tal vez le fallaste a alguien o le fallaste incluso a Dios. Maybe you failed somebody or you failed God. O quizás tú puedes sentir que te has fallado a ti mismo. Or maybe you feel like you failed yourself. El Evangelio no dice que nuestros fallos no importan. Dice algo mucho mejor. The gospel tells us that our failures do not matter. It tells us something way better. Que en Jesús nuestros fracasos no tienen la última palabra. It does not tell us that our failures do not matter. What it tells us is that in Jesus, our failures do not get the final word. Dios es un Dios de oportunidades. God is a God of opportunity. Dios es un Dios que no se rinde con tu vida. God will never give up on your life. Dios nunca se va a rendir con tu vida. He will never give up on your life. Dios es como decía mientras oraba, Dios es un Dios de gracia y de misericordia. God is a God, like I mentioned while I was praying, of grace and mercy. Que nos da lo que no nos merecemos He gives us what we do not deserve y no nos da lo que realmente and merecemos. does not give us what we truly deserve. Y quiero hablar en últimos minutos, hablar de este corazón misionero de Bernabé. And I want to speak about the missionary heart of Barnabas in the last few minutes. Porque podemos entender que Bernabé no simplemente era este amigo agradable que le caía bien a todos. Because we come to understand that Barnabas wasn't just a person that got along with everybody. Bernabé fue uno de los grandes misioneros de la iglesia primitiva, Barnabas became one of the greatest missionaries of the early church, que estuvo presente en todos los momentos importantes de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. whom was present in all of the important parts and the important moments in the book of Acts. Dice Hechos 13:2, apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. In Acts 13:2, it says, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Esta es la iglesia de Antioquia hablando sobre este hombre Bernabé. And this is the church of Antioch speaking upon this man Barnabas, Un hombre generoso. a man that was generous. Dice el capítulo 4 de Hechos que vendió sus tierras mientras los discípulos estaban comenzando a florecer en Jerusalén. Vendió sus tierras y entregó el dinero para el bienestar de todos los discípulos. In Acts 4, we see his generosity when he sold his lands to fund the beginning of the churches with the disciples. Vemos un hombre que es confiable, al que las iglesias de Jerusalén y de Antioquia le confiaron mucha responsabilidad. We see also in Acts 11 that he was a trustworthy man in which the churches of Antioch and Jerusalem gave many responsibilities to. Vemos un hombre lleno del Espíritu, dispuesto a servir y dispuesto a ser enviado. We see a man that was filled with the Holy Spirit who was willing to be sent and willing to serve.
Pero quizás lo más extraordinario no es su corazón misionero. But his most extraordinary thing is not his missionary heart. No fueron todos los kilómetros que recorrió. And it wasn't all the miles that he traveled. Fue a la gente a la que hizo espacio para poder alcanzar. What was extraordinary was the people he made room to reach. Fue a los outsiders. It was the outsiders. Fue a los sospechosos. It was the suspects. Fue a los que fallaron. It was the failures. Un corazón misionero no solamente pregunta ¿a qué lugar puedo ir?, A missionary heart does not only ask, where can I go, sino que pregunta ¿quién está poniendo Dios delante de but mí? ask, who has God placed in front of me? ¿Quién está allá afuera y quién está pasando un momento de dificultad? Who is on the outside? Who's going through a difficult time? ¿Quién necesita otra oportunidad? Who needs another chance? ¿Quién necesita que alguien vea la gracia de Dios en él? Who needs to recognize the grace of God that is beginning to appear in their life? Y en esta mañana quiero añadirles un último personaje y quizás el más importante de todos. And this morning I want to add a last person to the story. Porque si salimos de este lugar pensando tengo que ser más como Bernabé, entonces habré fallado. Because if we all leave today that's thinking, oh, I need to be more like Barnabas, then I have failed. Bernabé no es el héroe final de esta historia. Barnabas is not the ultimate hero in this story. Jesús es el héroe final de esta historia. Jesus is the ¿Cuántos pueden dar hero un of this aplauso al story. Señor? Who can give glory to God, El Salvador. the Savior. ¿Por qué Bernabé podía tratar a otros de esta forma? Why was Barnabas able to treat people in this way? Porque él mismo había experimentado la gracia de Jesús en su vida. That's because he had firsthand experienced the grace of God, the grace of Jesus on himself. Y cuando vemos la vida de Jesucristo podemos evidenciar que él también dio el ejemplo de cómo ver a otros. And when we look at the life of Jesus, we discover this pattern that he gave the example of how to view people and how to view others. Jesús se sentó con los pecadores. Jesus sat with the sinners. Jesús tocó a los leprosos a los cuales nadie quería tocar. He touched the lepers, the ones that nobody wanted to touch. Se acercó a las personas de esa sociedad religiosa con los que nadie quería hablar. He spoke with the people in religious societies that no one wanted to talk to. Se hizo amigo de aquellos conocidos como los outsiders. He became friends with the outsiders. Jesús también restauró a aquellos que fallaron. He restored those who failed. Pedro negó 3 veces a Jesucristo. Peter denied Jesus 3 times. Pero una vez que Jesús resucitó fue a buscarlo. But once Jesus resurrected, he went after him. No se fijó en el hombre que había fallado. He did not focus on the man that failed. No se fijó en el hombre que lo había traicionado. He did not focus on the man who denied him. Se fijó en el hombre que él podía restaurar y en el cual podía poner la fundación de su He iglesia. focused on the man who he can restore and lay the foundation of his church. A alguien al que Jesús podía confiarle la misión de llevar el evangelio. Someone who he can trust with the mission of spreading the gospel. El secreto de Bernabé no era que era un hombre optimista y que era buena gente. The secret to Barnabas wasn't that he was an optimistic person and he was just a nice guy. El secreto de Bernabé era el Espíritu Santo en él. The secret to Barnabas was the Holy Spirit inside of him. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, nos permite o nos genera una transformación. When the Holy Spirit fills a person, we start to see a transformation. Comenzamos a ver a las personas como Jesús las ve. We start to see people in the way that Jesus saw them. Nos comenzamos a ver a nosotros mismos como Jesús nos ve. We start looking at ourselves in the way that Jesus sees us. Podemos ver el poder transformador de Jesucristo en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. We can start to then see the power, the transformative power of Jesus in our lives and also those around Y us. podemos todavía ver el poder transformador de Jesucristo. And then we can still see the transformative power of Jesus Christ. Y quiero invitarte en esta mañana a que te pongas de pie. And this morning I want to invite you to stand to your feet. Y esta es la pregunta que quizás nos podemos llevar hoy a nuestra casa. This is the question that we can probably take with us to home today.
Cuando ves a otras personas y cuando te ves a ti mismo, When you see other people, when you see yourself, ¿qué ves? what do you see? ¿Puedes ver la gracia del Señor en tu vida y en la vida de otros? Can you see the grace of God in your life or in the lives of others? ¿O todavía puedes ver tu pasado y el pasado de sospechoso o de failure, de alguien que ha fallado? Or do you still see the failure? Or do you still see the suspect? Bernabé pudo ver la gracia de Dios Barnabas was able to see the grace of God. y Cristo puede ver la gracia de Dios en tu vida y en la vida de And otros. Christ can see the grace of God in your life and in those around you. Y esa es mi oración en esta mañana. And that is my prayer this morning, Que Dios pueda levantar en medio de esta iglesia muchos hijos de ánimo. that God can raise up many people and many sons and daughters of encouragement. Personas llenas del Espíritu Santo y llenas de la gracia de Jesús. People that are filled with the Holy Spirit and the grace of God. Que cuando otras personas vengan a este lugar las podamos ver con gracia. That when other people come into this place, we can see them with grace. Que podamos ser de aquellos que construyen y no de los que destruyen. That we can become people who build and not destroy. Porque al final nuestra esperanza no es simplemente en convertirnos en mejores personas. Because at the end of the day, our hope is not to become better people. Nuestra esperanza está en Jesús. Our hope is in Jesus, El que nos recibió cuando estábamos lejos. the one who received us when we were far, El que nos dio gracia cuando no lo the one merecíamos. who gave us grace when we didn't deserve it, El que nos levantó cuando habíamos the fallado. one who raised us up when we failed, Y el que ahora por medio del Espíritu Santo nos envía a otros. and the one who is now between the Holy Spirit or through the Holy Spirit sending us out to others. Cuando veas la gracia de Dios en ti y en otros, When you see the grace of God in you and in others, alégrate. get happy. Cuando veas a alguien necesitando gracia, When you see someone in need of grace, acércate a él. get closer to them. Y cuando Jesús te envíe, And when Jesus sends you, ve. go. Glory to God. Glory to God. Glory to God. ¿Por qué no cierras tus ojos? En esta mañana quiero hacer un par de Let's llamados. close our eyes. In this moment, I want to do a calling. No sé si hay alguien en medio de nosotros que aún no conoce a Jesús como Señor y Salvador. I don't know if there's someone here amongst us that does not know Jesus as their Lord and Savior. Y es tanto que no conozco esa realidad que no sé de tu pasado. And I don't know the reality of your past. No sé cómo te encontrabas antes. I don't know how you were before. No sé cómo has venido esta mañana. I don't know how you have come here this morning. Pero conozco aquel que tiene el poder para transformar. But I do know the one who has the power to transform you. Conozco el que puede verte con gracia y con ojos de amor. I know the one who has the power to see you with eyes of grace and love. Y si en esta mañana tú quieres entregar tu vida a Él, entregar tu vida a Jesucristo, And then this morning, if you want to give your life to Him and give your life to Jesus Christ, yo te invito a que levantes tu mano allí donde estás. I encourage you to raise your hand right there where you are in this moment. Queremos orar por ti. We want to pray for you. Queremos presentarte delante del Señor. We want to present you in front of God. Gloria a Dios. Glory to God. Podemos, si no, hacer un segundo llamado. If you want, we can do a second calling. Si este mensaje desde la palabra de Dios ha hablado a tu vida If this message coming straight from the Word of God has talked to your life, y quieres que oremos por ti en esta mañana, te invito a que pases al and frente. you want us to pray for you on this morning, I invite you and encourage you to come to the front. Aquí hay líderes We have leaders here que están dispuestos a orar por ti. who are willing and able to pray for you right now. Estamos buscando personas que puedan ser de ánimo. We're looking for sons of encouragement. Estamos buscando personas llenas del Espíritu Santo. We're looking for people filled with the Holy Spirit. Dios está buscando esas personas llenas del Espíritu Santo. God is looking for those people who are filled with the Holy Spirit, Que puedan ver con gracia a aquellos que entran por las puertas de esta iglesia. those that can see people with grace as people walk through the doors of this church.
que puedan ver el poder transformador de Dios en sus vidas y en las vidas de otros. Those that can see the transformative power of Jesus Christ in their own lives and in the lives of others. Que como Jesús y luego vimos en la vida de Bernabé puedan ver lo que Dios ha puesto en realmente la vida de las personas. That they can be like Jesus and also then like Barnabas, who can truly see what God has done in their lives. Gracias, Señor. Thank you, God. Oremos. Let us pray. Padre bueno, Señor y Padre celestial. Gracias, Señor. Almighty Father, we just want to thank you. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana, Thank Jesús. you for your presence in this morning. Gracias, Señor, por tu palabra llena de vida para nuestras vidas en esta mañana. Thank you for your word that's full of life for our lives in this morning. Gracias, Señor, por este mensaje, Padre celestial, de gracia, de misericordia que has hablado en nuestras vidas. Thank you, Father, for this message of grace, of mercy that you have provided for us in this morning. Señor, oro por cada uno de mis hermanos aquí en esta mañana, Dios. Lord, I pray over every single one of my brothers and sisters that are present here this morning. Señor, que ellos puedan ver en sus vidas, Señor, la gracia que tú has puesto en ellos. They may see in their lives the grace that you have imparted in them. Señor, que ellos puedan verse realmente como tú los ves, Padre They celestial. may have the ability to see themselves in real fashion in the way that you have made them. Señor, que no puedan ver los sobrenombres o las fallas de su pasado. That they don't see the nicknames or the failures of their past. Que no puedan verse simplemente como el mundo los ve, Dios. That they don't see themselves the way that the world sees them. Que no necesariamente se vean como otros los ven, That they don't see the way that others see them. pero que puedan verse, Señor, como tú los ves, Dios. But that they're able to see themselves the way that you see them. Señor, que tú cumplas el propósito en la vida de cada uno de mis May hermanos. your purpose be done on each and every one of their lives. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para ver de la forma que tú ves, Dios. Open our spiritual eyes, Father God, so we can see each other in the way that you see us. Señor, permítenos ver con gracia, Dios. Father, let us see each other with grace. Señor, permítenos ver a otros con tu lente, Dios. Father, allow us to see each other with your lenses. Señor, permite que tu Espíritu Santo more en nosotros y que podamos ser hijos de ánimo. Father, may your Holy Spirit live inside of us and we can become sons and daughters of encouragement. Señor, que podamos ser conocidos por ti de esa forma, Dios. May we be known by you in that way. Hijos de consolación, Sons and daughters of encouragement. hijos de ánimo, Sons and daughters of encouragement, Father. hijos del Espíritu Santo. Sons and daughters of the Holy Spirit. Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien guíe nuestras vidas. May your Holy Spirit be the one that guides our lives. Señor, que nuestras vidas sean un reflejo de ti, Dios. May our lives be a reflection of you. En el nombre de Jesús oramos, Dios. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen.